Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de nuestra serie El Plan de Dios en las Escrituras. Y en esta ocasión daremos inicio al tema El Plan de Dios en el Nuevo Testamento. Y quisiera enviar un saludo especial a la gente que en el territorio nacional y en otros países se conecta con nuestras redes para aprender con nosotros de la palabra de Dios. Un saludo de bendición para todos ellos y bienvenido. Antes de iniciar con este tema del plan de Dios, yo quisiera invitar a todos los que nos siguen, a todos los que conectan con nosotros, a que puedan seguir esta serie desde el principio, porque las conferencias están tan perfectamente organizadas que van encadenadas unas con otras. ¿Por qué mi recomendación? De esta manera usted puede entender mejor la temática que iremos a tratar acerca del plan de Dios en el Nuevo Testamento. Así que lo invito a que usted pueda mirar toda nuestra serie completa para que pueda obtener mejor comprensión del tema que estamos tratando. Sean todos bienvenidos. Los evangelios son vistos o han sido considerados de diversas maneras. Han sido llamados novelas, mitos, midras, dichos de maestro, entre otros. Estas definiciones es obviamente desde lo literario. Sin embargo, nosotros podemos mirar los evangelios básicamente como biografía en el sentido antiguo de la palabra. Las biografías en este sentido eran considerados básicamente escritos de carácter histórico que tendían a la amplificación de la alabanza y prefería tomar algunos aspectos significativos de los personajes de los cuales hablaba. Las biografías del mundo antiguo eran escritas por los discípulos de la persona de quien se escribía y representaban una especie de manifiesto doctrinal del maestro, sin entregarse a todos los detalles biográficos del mismo. Estas se caracterizaban por un enfoque narrativo, la descripción del nacimiento del maestro de manera milagrosa y la adhesión a la enseñanza del protagonista. La propuesta de las bios era que quienes leían estaban invitados a imitar su ejemplo. Un aspecto que yo quiero resaltar de los evangelios y aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo es la tendencia de los autores de los evangelios a siempre interpretar a la vida, la persona de Jesucristo y su obra en la cruz a través del Antiguo Testamento. Usted puede observar esto cuando ellos citan a veces la Torá, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, o la profecía o el libro de los Salmos. Una razón para ello está en que el mismo Jesús tenía esta práctica. En Lucas capítulo 24, verso 13 al 27, después de haber resucitado de los muertos y de Jesús tratar de hacer entender a sus discípulos en qué consistía su obra y que lo que había pasado correspondía a lo que estaba profetizado, él usó el texto del Antiguo Testamento. Voy a permitirme leer unos apartes de Lucas 24, especialmente desde el verso 18 en adelante. Dice así: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos les dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes les entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Algunas de las mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y aquí está el detalle en el que yo quiero llamar su atención. El texto dice, y comenzando por Moisés. Esta es una manera del autor Lucas de decirnos que Jesús comenzó por el Pentateuco, continuando por los profetas. Y aquí quiero llamar su atención. Para los hebreos, los profetas estaban divididos en dos. Los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. A eso les llamaban profetas anteriores. Y el segundo bloque, profetas posteriores, que iban desde Isaías hasta Malaquías, exceptuando los libros de Lamentaciones y Daniel. Jesús citó estos textos. Y además de citar estos textos, nos dice entonces que citó los salmos. Ese detalle es importante porque nos permite entender una de las razones por las cuales los autores tanto de los evangelios como del Nuevo Testamento continuamente, mientras están desarrollando sus ideas, sean de Cristo, de la doctrina, remiten allí. La segunda razón para esto estriba en la práctica de los maestros judíos. Ya en el judaísmo, en los tiempos de Jesús, ya se tenía la costumbre de leer los textos del Antiguo Testamento como textos que apuntaban a la persona del Mesías. Esta práctica la podemos ver específicamente en la literatura apocalíptica. Estos autores, para explicar el plan de Dios, se remiten a la Torá, Pentateuco como lo conocemos nosotros, se remiten a los profetas para explicar a la nación la razón de la situación que están viviendo y exponerles la manera como el plan de Dios se va a cumplir en ellos. Esta es otra razón por la cual nosotros podemos entender el por qué los autores de los evangelios remiten a esta cita. Permítanme hacer un recorderis de lo que aquí hemos visto y para poder así conectar con el tema del plan de Dios en el Nuevo Testamento. Recordemos en las conferencias pasadas que les he enseñado que para poder ver el plan de Dios es importante que nosotros estudiemos los pactos y las promesas que Dios celebró en el Antiguo Testamento con quienes llamó. En el libro de Génesis nosotros encontramos varias promesas, empezando desde el principio, con la caída humana y la ruptura del orden cósmico. Por el pecado humano, Dios promete una simiente, Génesis 3:15, que había de venir de la mujer, derrotaría al Satán y por ende la creación volvería a su estado original. Otra vez la maldad humana crece, llega a su punto, Dios escoge a Noé y su familia, lo salva para empezar de nuevo. Con este nuevo comienzo hay un nuevo fracaso porque esta humanidad que se multiplica y crece, se les ocurre la idea de construir una torre cuya cima está en los cielos. A Dios esta iniciativa humana no le gusta, confunde la lengua humana y dispersa entonces a los hombres, formándose así las naciones de la tierra. El texto de Génesis cierra este capítulo diciéndonos entonces que las naciones quedaron dispersas y separadas de Dios. Es en ese marco entonces en el cual Dios llama a Abraham y su descendencia. Dios saca a Abraham de la tierra de Ur, lo llama, le promete la tierra de Canaán y en todo ese peregrinaje Dios le promete a Abraham una simiente por la cual bendecirá a los pueblos de la tierra. Gálatas 3:8 en adelante interpreta el llamamiento de Abraham, esta promesa de bendición, como la reconciliación de los pueblos de las naciones con Dios. ¿Por qué pasa esto? Otra vez, la relación entre Dios y los pueblos ha sido rota. Dios entonces promete a Abraham una simiente. Génesis 22:18. Dios llama al hijo de Abraham, Isaac, y le hace la misma promesa. Génesis 26:1-5. Y también Dios escoge a Jacob y le hace la misma promesa. Génesis 28:13-15. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese detalle es importante porque es a través de la simiente de Abraham que Dios busca reconciliar a las naciones con él. Ahora, un detalle importante en el libro de Génesis es que de acuerdo al capítulo 17, los versos 4 y 6, versos 15 y 16, tanto a Abraham como a Sara, Dios promete que saldrán reyes de ellos. Esto es importante porque desde el Génesis Dios está proyectando la esperanza de un reino a través de la descendencia de Abraham. El libro de Génesis
nos muestra sobre quién está proyectada esa promesa. En Génesis 49, verso 9 en adelante hasta el verso 11, la Biblia nos dice que Dios promete otra vez a través de Jacob. Jacob ve hacia el futuro, el destino de Israel. Y a través de Jacob Dios promete un reino eterno en el reino de Judá. El texto dice que no sería quitado el cetro ni el bastón de mando de Judá, que son instrumentos del monarca, usados por el monarca. Y dice aquí, hasta que venga Shiloh. Shiloh es entonces el rey, nos dice Génesis 49, por el cual Dios ha de congregar a las naciones a través de él. En Números 24, 9, 17, hablando de este tema del reino, cuando Balaam, por contratación del rey de Moab, subió a maldecir a Israel, Balaam vio hacia el futuro que de Israel saldría estrella. Este lenguaje en esta promesa, la palabra estrella, se refiere así al rey mesiánico. En conexión con Génesis, cuando Dios llama a David y lo escoge para ser rey de Israel, Dios hace un pacto con David. Segundo de Samuel 7, 11 al 15 y el Salmo 89 dan cuenta de ellos. Y en este pacto Dios hace la promesa a David de un reino eterno. Aquí es importante llamar su atención porque David es de la tribu de Judá, que de acuerdo al Génesis, de donde habrá de venir Shiloh. Lo segundo, que al igual que en Génesis, a David se le promete un reino eterno. Y a través de David, según nos cuenta Samuel, Dios entonces traería al Mesías. Conviene entonces mencionarle a usted este detalle importante, porque en el libro de los Salmos se aborda el tema del reino de Dios. Y quiero puntualizar algunas cosas que en el libro de los Salmos se puntualiza acerca del reino divino. Otra vez, quiero recordar a quienes están conectados con nosotros que para poder entender de mejor manera lo que yo estoy diciendo, es importante ver las conferencias previas que están grabadas en nuestras redes sociales. Usted puede verlo allí, las va a encontrar. Entonces, con respecto al libro de los Salmos, quisiera resaltar las siguientes cosas. En primera, el libro de los Salmos habla acerca de que todas las naciones de la tierra serán regidas por el Señor. El Salmo 22, verso 27, 28, Salmo 46, verso 10, el Salmo 86, verso 9 y 102, verso 15, hablan de esto. En este último, Salmo 102, verso 15, dice que cuando Dios restaure a Sión, entonces las naciones serán unidas y sobre todo honrarán al Señor. ¿A través de quién se dará esto? El Salmo 2 nos dice que Dios promete al rey mesiánico como herencia el reino sobre las naciones de la tierra. En el Salmo 72, 17, que es un salmo dirigido al rey, allí se habla del Mesías como el medio por el cual Dios bendecirá a las naciones de la tierra. Este detalle es importante porque con esas palabras el salmista está reconociendo al rey mesiánico como el medio por el cual Dios congregará a las naciones de la tierra con él. Un dato importante. Recuerdan que en Génesis 49, versos 9 al 11, a través de Shiloh, las naciones se congregarían a Dios. Y de esta manera la brecha que se abrió en la Torre de Babel por el pecado de las naciones sería cerrada. Otro detalle con el que conecta el libro de los Salmos está en el Salmo 130, verso 8. Ese salmo habla de la misericordia de Dios y el salmista dice que Dios vendría en el futuro a salvar a Israel de sus pecados. En el libro de los Salmos, la acción de salvar a Israel de los pecados recae sobre el Mesías. Salmo 110, verso 4, promete que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este detalle es valioso porque la función principal del sumo sacerdote es reconciliar al pueblo con Dios a través de sacrificios por el pecado.
Entonces nosotros estamos dándonos cuenta cómo el libro de los Salmos proyecta la esperanza de salvación en cuanto al Mesías. Dios actuará a través del Mesías, entonces, para traer el reino, su reino sobre las naciones. Las naciones van a servir a Dios. Y dos, para trabajar sobre el tema del pecado. Ahora miren, todas estas promesas de las cuales yo les he venido hablando van a conectarse en el libro de los profetas. Vamos a hablar rápidamente de las promesas del Génesis, dando algunos ejemplos en los profetas, obviamente, porque necesitamos para que usted conecte con los evangelios. Por ejemplo, el libro de Isaías presenta al Mesías como la simiente de la mujer. Los capítulos 7 al 11 son referidos a la promesa de Emanuel. En el capítulo 7:14, Emanuel nacerá de una virgen. Noten ese detalle, nacerá de mujer. En el capítulo 9, verso 6 en adelante, se dice que Emanuel tiene nombres divinos. Será su nombre Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte. Nótese, tiene los atributos, tiene los nombres que son propios de Dios. Y en el capítulo 11, verso 6 en adelante, se dice que cuando el Mesías gobierne la creación, volverá a su estado en que fue creado originalmente. Note, con estas profecías que estamos viendo en Isaías 7 al 11, Isaías nos está presentando al Mesías como la simiente de mujer. Ahora bien, en el mismo libro de Isaías, el profeta nos presenta al Mesías como la simiente de Abraham. ¿Por qué? En el capítulo 11, verso 10 en adelante, nos dice Isaías que cuando el Mesías sea levantado por Dios, las naciones de la tierra correrán a él y su habitación será gloriosa. También el capítulo 9 de Amós nos habla de que cuando Dios restaure el tabernáculo caído de David, que no es otra cosa que el reino davídico, entonces las naciones buscarán a Dios. Con estos breves ejemplos les estoy mostrando que Isaías nos muestra que el Mesías es la simiente de Abraham, otra vez por la cual las naciones de la tierra serán restauradas, serán congregadas en Dios para servirle a él. Los profetas ya están conectando las promesas del Génesis con el Mesías. El libro de Miqueas, capítulo 5, nos dice dónde nacería el Mesías. En el Antiguo Testamento existen tipologías, que son símbolos que apuntan de modo profético a Jesús y su obra, y también al día de Yahvé. Son personas, eventos históricos, son animales, objetos, cosas, ritos, ceremonias que apuntan de modo profético a Jesús. Una de esas personas que apunta de modo profético a Jesucristo es David. Es por eso que el profeta en el capítulo 5 en Miqueas nos dice que Jesús nacería en Belén porque David es de Belén. Ahora bien, no olvidemos que esa promesa está conectada con Génesis 49. Belén es una de los pueblos de Judá. ¿De dónde vendría Shilo? Génesis 49, 9 al 11, en donde Dios usaría Shilo para congregar a los pueblos de la tierra a él, para cerrar la brecha que se abrió en Babel. Vamos entonces a entrar en materia. Quiero mencionar un segundo aspecto aquí, y son las tipologías. En el Antiguo Testamento hay varias tipologías que apuntan a Jesús. Otra vez, recuerde el concepto de tipología. Entre las personas que apuntan a Jesús está Adán como hijo de Dios y como imagen de Dios. Recuerden que en Génesis 1, 26, 28 Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 5 nos dice que Adán es hijo de Dios porque fue creado por él. Personas que apuntan a Cristo, Isaac. El sacrificio de Isaac en el capítulo 22 apunta de modo profético a Jesucristo.
Melquisedec en Génesis 14. Otra vez, el Salmo 110, verso 4 nos dice que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otras tipologías como personas son Moisés mismo, Moisés como profeta. Moisés tiene la particularidad que brilla con la gloria de Dios cuando él baja de recibir la ley y aún de hablar con Dios, brilla con la gloria del Señor. Además, Moisés es mediador de un nuevo pacto y como nos lo muestra el Éxodo, y además un detalle que es importante es que Deuteronomio, el último capítulo 34, verso 10, nos dice que no hubo otra persona, otro profeta como Moisés en las señales que él hizo. El mismo Deuteronomio 18:15 nos dice entonces que un profeta como Moisés habría de venir. Isaías, leyendo esta profecía en el capítulo 61, nos dice que habría de aparecer un profeta a la manera de Moisés al final de los tiempos. Y de esta manera se espera entonces un profeta como Moisés. El judaísmo, leyendo estas promesas que yo les estoy mencionando, nos dice que este profeta se le llamaba el que vuelve, el que regresa. Reinterpretaría la ley de modo correcto, haría milagros más grandes que Moisés y él enseñaría el modo correcto de adorar a Dios. También tenemos como tipología la Torá. La Torá se entendía como dada por Dios y como el medio por el cual Dios revelaba su voluntad para vivir al pueblo. El tabernáculo también es otra tipología que apunta a Jesucristo, en tanto que el tabernáculo era el lugar donde vivía la gloria de Dios y era un punto de encuentro entre Dios e Israel. El texto del Éxodo nos dice que todo el que quería buscar a Dios iba al tabernáculo. También tenemos como tipología el evento de la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual. Tenemos como tipología el sacrificio de expiación en Levítico 16 y por ende el Cordero del sacrificio. Por lo pronto dejaremos hasta aquí para entonces hacer la relación de los evangelios con Jesucristo. Entonces vamos a entrar en materia para que podamos entender a lo que yo me estoy remitiendo. Vamos entonces a conectar el Antiguo Testamento con la persona de Jesús. En cuanto a la promesa de la simiente de la mujer, los evangelios lo abordan de la siguiente manera. Recuerden, Génesis 3:15 prometía una simiente que habría de venir de la mujer y que derrotaría al maligno. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se habla del nacimiento de Jesús. En ambos evangelios se dicen que Jesús nació de una virgen. Mateo capítulo 1, 18 en adelante, cuando el evangelista explica el por qué el nacimiento de Jesús es de una virgen, él cita la profecía de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz hijo cuyo nombre será Manuel. Con esto, el autor de Mateo está mostrándonos que Jesús no solo el cumplimiento de Isaías 7:14 como Manuel, sino que también es el cumplimiento de Génesis 3:15 porque el Mesías nació de mujer, nació de una virgen. En cuanto a que derrotaría el maligno, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 12, cuando Jesús sabe que va a ser crucificado, él dice estas palabras: he aquí ahora viene el juicio sobre el príncipe de este mundo y él será echado fuera y nada tiene en mí. Entonces estamos viendo que los autores de los evangelios están conectando a Jesús con la promesa de Génesis 3:15 e identificando a Jesús como esa simiente esperada. Un detalle más en el que quiero llamar su atención es que en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús, el relato de la tentación en Marcos 1, va al desierto durante estos 40 días tentado y él vence toda tentación, el texto nos muestra que Jesús por un lado es servido con ángeles y que estaba en medio de las fieras.
Esta escena de Jesús en medio de las fieras nos recuerda a Adán. Otra vez, recuerden que Adán también es una tipología de Cristo. Y con esta escena del Mesías entre las fieras sin que le hagan daño, nos remite por un lado a Génesis capítulo 1, cuando la creación estaba en perfecto orden, ¿sí? Cuando no había pecado. Y en segundo lugar nos remite a Isaías, donde se puede ver un orden creado de las fieras en perfecta armonía. Ahora bien, los evangelios nos presentan a Jesús también como la simiente de Abraham. Cuando usted abre la Biblia en Mateo capítulo 1, versos 1 en adelante, se nos dice allí que Jesucristo es hijo de Abraham, que Jesucristo es hijo de David. Con esta expresión hijo de Abraham, hijo de David, con la expresión hijo de Abraham se está conectando a Jesús con la simiente de Abraham. Note este detalle bien importante. Los primeros versículos nos dicen así de Mateo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Note aquí los tres padres de la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Mateo conecta a Jesús con ellos? Sí, por un lado para decirnos que Jesús es hebreo, que Jesús es judío, de hecho viene de la tribu de Judá. Pero la otra razón por la cual conectarlo con los padres de la nación, específicamente estos tres, es porque con eso Mateo está apuntando a que Jesús es la simiente esperada. Otro detalle que es bien importante, que nosotros ya habíamos visto desde el Génesis, es que Dios había de traer un reino y que el rey de Israel habría de salir de la tribu de Judá. Génesis 49, verso 9-11. Nótese que el texto nos dice que Jacob engendró a Judá. El hijo mayor de Jacob era Rubén, pero la genealogía salta a Judá otra vez porque Mateo está queriendo conectar a Jesús con Judá. ¿Por qué? Porque de ahí se espera Shiloh, que es la simiente de Abraham, a través de la cual Dios reconciliará a los pueblos con él. Si seguimos leyendo el relato, entonces aparece en escena el rey David. En el verso 6 aparece David. ¿Por qué menciona el texto a David? Porque recuerden, de la casa de David se espera el Mesías. Segundo de Samuel 7:11 al 15 y Salmo 89 nos dicen que de la casa de David vendría el Mesías. Entonces Mateo está conectando a Jesús con estos personajes que en el Antiguo Testamento han recibido promesa para identificarlo como la simiente de Abraham y como el hijo de David. Otra vez, en otras palabras, el Mesías, por la cual Dios establecerá un reino eterno y por el cual las naciones serán congregados en él. Quiero llamar su atención a este detalle. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, a Jesús encomienda a sus discípulos. Jesús encomienda a sus discípulos a que prediquen el evangelio a todas las naciones de la tierra. La razón es esta, porque a través del pueblo de Cristo, a través de la iglesia, Dios quiere continuar con el cumplimiento del plan de salvación. Recuerden que a través de Abraham y su descendencia, las naciones de la tierra serían reconciliadas con Dios. Por eso Jesús envía entonces a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones, porque otra vez con eso Dios quiere cumplir su promesa a los pueblos de la tierra. Entonces entremos en materia. Miremos otro detalle. La conexión de Jesús con el Mesías. Otra vez, Miqueas capítulo 5, verso 2 nos dice que el Mesías habría de nacer en Belén. David nació en Belén y como David es una tipología del Mesías que apunta al Mesías, se espera entonces que el Mesías naciera en Belén. En el capítulo 2, verso 1 al 6 del Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que para que se cumpliera esta palabra de Dios conforme a lo dicho por Miqueas, hubo un censo de un emperador romano que obligó a los padres de Jesús, a María, en este caso a José, a ir desde Nazaret hasta Judá
para ser censados, y estando en ese proceso de censo en Judá, allí en Belén, a María le tomaron los dolores de parto. La razón de ese movimiento era para que se cumpliera lo dicho por Miqueas. Entonces note cómo los autores del Nuevo Testamento van conectando a la persona de Jesús con el Antiguo Testamento para mostrar que Jesucristo es precisamente ese Salvador que proyectaba el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar cómo los evangelios conectan a Jesús con Moisés. Recordemos, Deuteronomio 18:15 nos dice que se esperaba un profeta como Moisés. El judaísmo, leyendo estas promesas, ¿cierto?, que ya yo mencioné, como Deuteronomio 18:15 y también Isaías 61, que hacía referencia a un profeta como Moisés que volvería hacia el final de los tiempos y haría esta obra. Los judíos llamaban a ese profeta el que regresa. Y otra vez, él reinterpretaría la ley de modo correcto, haría señales más grandes que Moisés. Y cuando él apareciera en escena, Israel estaría en una situación semejante al Éxodo, oprimida por las naciones extranjeras. Ahora miremos cómo el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como ese Moisés. Vamos a empezar a ver los paralelos que los mismos evangelios trazan. El primero de ellos es este. En el capítulo 2, cuando Jesús nace, el texto nos dice que él fue visitado por unos magos de Oriente. Como consecuencia, el rey Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Este evento se corresponde a la matanza que ocurrió cuando Moisés nació. De hecho, Moisés es escondido porque Faraón había dado la orden de asesinar a todo niño hebreo. En segundo lugar, Moisés fue criado en Egipto. De hecho, fue criado en la corte de Faraón. Cuando se dio este evento de la masacre, María, José y el niño Jesús, nos dice la Biblia, tuvieron que huir a Egipto. Si bien Mateo está citando la profecía de Oseas 11, donde Dios, hablando de Israel como su pueblo, lo llamó de Egipto, no obstante, la escena también recuerda a Moisés, quien fue criado en Egipto. Una tercera escena que tenemos del Evangelio mostrando a Jesús como Moisés es a Jesús en la montaña, capítulo 5, a la manera de Moisés en el Sinaí. Jesús empieza a enseñar sobre la ley, ahí está el sermón de las bienaventuranzas, pero realmente lo que Jesús está haciendo es reinterpretando la ley del modo correcto, enseñándole a Israel cómo deben vivirla. Esto corresponde a las expectativas que tenía el judaísmo del profeta que regresaba, y en segundo lugar con Moisés, que desde el Sinaí le enseñaba a Israel la Torá. Otro punto con que conecta los evangelios a Jesús con Moisés es la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque fue Moisés quien a Israel, Dios a través de Moisés, dio a Israel maná. Con este ejemplo de la multiplicación, con este milagro de la multiplicación de los panes, los evangelios están conectando a Jesús con Moisés, lo están presentando como un profeta, como Moisés. Ahora bien, las esperanzas de los judíos era que el Mesías haría milagros más grandes que él. Jesús sanó a los ciegos, Jesús sanó a los sordos, Jesús resucitó muertos, Jesús limpió leprosos, Jesús sanó enfermos. Milagros que no hizo Moisés. Y además, un detalle más en cuanto al aspecto de Moisés es la transfiguración. En Mateo y Marcos y Lucas aparece este evento. ¿Por qué la transfiguración conecta con Moisés? Otra vez, porque cuando Moisés hablaba con Dios, la Biblia dice que él se transfiguraba, él brillaba con la gloria divina. La gran diferencia entre Jesús y Moisés es que Jesús posee la naturaleza divina. Por eso se le dice de él que es el Hijo. Esa expresión Hijo de Dios tenemos que implica divinidad. En el capítulo 5, verso 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús decía que Dios era su Padre, se estaba haciendo igual a Dios.
Con estos breves ejemplos que estoy citando de los evangelios están mostrando a Jesucristo como ese profeta esperado. De hecho, en el capítulo que leíamos de Lucas, los discípulos de Jesús le llaman varón profeta, poderoso en palabra y hechos, a la manera como lo era Moisés. Muy bien, les he mostrado aquí cómo Jesús está conectando con todas estas tipologías del Antiguo Testamento. Ahora permítanme mostrarles algunas más. La Torá. La Torá era también una tipología que apuntaba a Dios. Los judíos que estaban en la dispersión en tiempos del Imperio griego, como no hablaban la lengua, digamos, hebrea, y habían adoptado el griego, hablaban el griego, ellos llamaban a la Torá el Logos. Y esta es la palabra que aparece en el Evangelio de Juan en el verso 1. En el principio era la palabra o verbo en algunas traducciones. En el griego dice en el principio era Logos. El Logos estaba junto a Dios, el Logo era Dios. Los judíos de tiempos de Jesús creían que el universo fue hecho por Torá. Cuando Dios en Génesis dio la orden de crear el universo, lo hizo a través de la Torá. Juan, usando este término logos, que para los judíos de habla griega era referirse a la Torá, nos está mostrando que la Torá de manera tipológica apuntaba a Jesucristo. Y en ese mismo capítulo, en el verso 14, Juan dice que aquella palabra se tabernaculizó, dice literalmente en el griego. Con esta expresión tabernaculizó, Juan está estableciendo un paralelo de Jesucristo, una relación tipológica de Jesús con el tabernáculo, en tanto que, como en el tabernáculo habitaba la presencia de Dios y era un punto de encuentro con Dios, ahora Jesucristo es este nuevo tabernáculo viviente en donde habita la gloria de Dios. De hecho, el verso 14 dice que Él tiene la gloria como unigénito, es decir, el único que posee la misma naturaleza de Dios. Y es a través de Cristo que los pecadores, que los hombres pueden acercarse a Dios. Todo aquel que quiera buscar a Dios lo hace a través de Él. Así como lo hacía Israel en el tabernáculo, todo el que quería buscar a Dios iba allí. Por eso es que Jesús dice que Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre sino mediante Él. La Pascua como una tipología que apunta a Jesús. En Juan 1:29, Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios. Y aquí Juan establece dos conexiones. Por un lado la Pascua y por otro lado la expiación. Déjeme ilustrarle lo siguiente. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que Jesús aparece en Jerusalén y por lo general la fiesta con que Jesús aparece es la Pascua. Y de esta manera Juan nos prepara para presentarnos la crucifixión de Jesús como una Pascua y también como un sacrificio de expiación. ¿Cómo? Note el detalle importante que sucede aquí. Cuando Jesús va a ser crucificado, sucede a Él a la manera como se hacía en el sacrificio de expiación. Eran presentados dos animales delante de Dios, un macho cabrío y un cordero. Se echaban suerte. Si la suerte quedaba sobre el macho cabrío, se dejaba libre. Si caía sobre el cordero, era sacrificado por los pecados del pueblo. Aquí está el detalle. Cuando Jesús va a ser crucificado, el texto nos dice que echaron suerte sobre Jesús y Barrabás. A Barrabás lo dejaron libre y a Jesús lo crucificaron. De esta manera, Juan nos está presentando a Jesús como ese sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación era hecho para perdonar los pecados del pueblo. Y como Cordero Pascual, porque Jesús fue crucificado en una Pascua. Y de esta manera, toda la vida de Jesús, todo su sacrificio está conectando con estas dos ideas. La primera, en el Cordero Pascual, está en el evento de la Pascua esta idea. La Pascua significa pasar por alto porque en aquella ocasión que Dios juzgaba a Egipto, Dios pasó por alto al pueblo y no hirió a los primogénitos. En este caso Jesús es crucificado y Dios en Él, al que pone su fe en Él, pasa por alto los pecados para no ser juzgado. Y como sacrificio de expiación es porque el sacrificio de expiación es un sacrificio que se hace para aplacar la ira de Dios y el perdón de los pecados. En Jesús se cumplen ambas.
Y otra vez Juan está conectando a Jesús con estas realidades. También la serpiente en el desierto, y no la serpiente como tal, sino el evento de levantar la serpiente en el desierto, era una tipología que apuntaba a Cristo. Y Jesús mismo la aplica a él. Se dice que Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Éxodo, cuando Israel pecó contra Dios, cuando estaba bajo el juicio de Dios, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente, y el que mirara a esta serpiente sería librado de la muerte, de la picadura. El hombre está bajo pecado. Dios, así como la serpiente fue levantada en el desierto, levantó a su Hijo para que todo aquel que le mire a él a través de la fe, cree en su nombre, también tenga vida, porque el pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos hace dignos de la muerte. Y un detalle más que conectan el Antiguo Testamento con la persona de Jesús es el ángel de Yahvé. Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 23, verso 20, donde Dios dice que enviará a su ángel para introducir a Israel en Canaán. Y de esta promesa es la que habla Malaquías en el capítulo 3:1. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino delante de tu faz. Y vendrá de repente a su templo el Señor. Y el ángel del pacto, cuando Malaquías habla del ángel del pacto, se está refiriendo al ángel de Yahvé, a quien ustedes esperan. En la misión del ángel del pacto dice que se sentaría para purificar al sacerdocio. Marcos capítulo 1 nos cita esta promesa. Dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará el camino delante de ti. Nótense que Juan el Bautista es identificado con el mensajero. Dice que está vestido con pelo de camello, con un cinturón de cuero, que nos recuerda a Elías. En el capítulo 4, Malaquías identifica al mensajero con Elías. Cuando leemos Segundo de Reyes, capítulo 1, Elías nos dice, vestía del modo en que Juan lo hacía. De esta manera, Marcos está identificando a Juan el Bautista con ese mensajero. Y por obvias razones, el que viene después, Jesucristo, como el ángel del pacto. Si ustedes siguen la lectura secuencial de Marcos, se van a dar cuenta que Jesús purificó el templo. Y de esta manera está cumpliendo con la profecía de Malaquías. Es por eso que el Evangelio de Juan, ampliando esta escena, los fariseos, cuando vieron que él hizo eso, enseguida le dijeron, ¿qué señal nos muestra? Porque se esperaba que el Mesías hiciera estas cosas. Entonces noten ustedes cómo el Antiguo Testamento proyectaba ya la esperanza del Salvador, la esperanza mesiánica, y los autores del Nuevo Testamento, otra vez por lo que nos dice Lucas, Jesús les había abierto el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Están mirando en la persona de Jesús el cumplimiento de todas ellas. Notan cómo esta profecía apuntaba a la persona de él. Y finalmente, la persona de Melquisedec. Yo quiero tomarme un momento y leer algunos apartes de la literatura intertestamentaria con respecto a Melquisedec. Recuerden lo que hemos visto. De acuerdo al Salmo 110, verso 4, el Mesías habría de ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este detalle es importante por lo siguiente, porque basados en esa promesa y en Génesis 14, porque los hebreos otra vez leían esos textos en clave mesiánica, ellos hablaron de Melquisedec viniendo al final de los tiempos. Ellos decían que el Mesías sacerdotal interpretaría la halakha, la verdadera Torá para ellos. Y muestra aquí que Melquisedec habría de atar a Satanás, es decir, al ángel del mal, al final de los tiempos. Permítanme entonces leerles esto. Leo para entonces ustedes el fragmento de estos textos hallados en Qumrán con respecto a Melquisedec. Dice así: Melquisedec
los hará volver en sí y proclamará para ellos una amnistía, liberándolos de la deuda de todas sus iniquidades. Cuando se cumpla la expiación por todos los hijos de luz y por todos los hombres. Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios, y tú, Elohim, reina. Su reino comprende a los que pertenecen a él. Sión es la asamblea que mantiene la alianza. Y dice aquí que Melquisedec es ungido por el Espíritu, y se habla de él que al final tendrá la función de liberar a los judíos de la mano de Belial. Este detalle es importante porque en los textos intertestamentarios la función del sumo sacerdote Melquisedec, que está reservado en los cielos, cuando él aparezca al final de los tiempos, será atar al diablo y liberar a los judíos del poder de él. ¿Por qué llamo su atención a este detalle? Porque cuando usted lee los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, hay un énfasis especial en el ministerio de Jesús de echar fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque por la literatura intertestamentaria, leyendo el Antiguo Testamento, los intérpretes apocalípticos vieron en la figura de Melquisedec a esta figura mesiánica que habría de ejecutar esta acción. Y nótense que Jesús la realiza. Además, hay otros textos intertestamentarios en donde esto de echar fuera a Satanás y a los demonios era obra exclusiva de Dios. Hay textos intertestamentarios que dice que Dios arrojó a los demonios al abismo. Ustedes pueden entonces ver dos cosas que están haciendo los autores del Nuevo Testamento. Por un lado, enfatizando la divinidad de Jesús, porque nadie tiene poder sobre los demonios excepto Dios. El Antiguo Testamento nos da testimonio de esto, donde los poderes del mal están sujetos incluso a Dios. Libro de Job, libro de Jueces, el ejemplo de Saúl, donde Dios permite que poderes malignos ataquen a las personas por orden de él. Y por el otro, están identificando a Jesús con Melquisedec, en tanto que la literatura intertestamentaria nos dice que la función de Melquisedec sería entonces atar al Satán. Y de eso habla Jesús mismo, ¿sí? De que Satanás está siendo atado por él y echado fuera. Bien, mis hermanos, con estos breves ejemplos yo le estoy mostrando a usted que en Jesús se cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento. Y el Nuevo nos lo presenta como el cumplimiento de esas promesas que Dios había anunciado desde el principio, incluso desde los días de Adán. Está identificando a Jesús como ese Salvador prometido. Y esto tiene que llenar de esperanza nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos está cumpliendo que todo lo que Dios promete y todo lo que Dios se propone lo cumple. Y nosotros podemos descansar en las promesas de su palabra porque son fieles y verdaderas. Dios obró en la historia y quizás para nosotros parece tardarse, pero todo lo que nosotros estamos viendo se dirige a un plan. Nosotros no debemos desesperar por lo que vemos. Jesús en el capítulo 24 nos advierte que antes de que venga Él por segunda vez, tendríamos que ver tiempos difíciles. Habrán tiempos angustiosos, incluso habrá una gran tribulación. Pero el pueblo de Dios no debe temer porque esto obedece a un plan que está divinamente trazado y que será llevado a su cumplimiento porque tenemos un Dios que cumple lo que promete. Podemos descansar en la promesa de su segunda venida porque si en la primera Dios hizo todas estas promesas y Jesús vino para cumplirlas, usted y yo podemos estar seguros de su segunda venida y podemos estar seguros también. Podemos estar seguros también de la herencia eterna que nos espera. Bien, mis amados amigos, hermanos, espero que esta palabra haya edificado tu vida. Mi invitación es que te suscribas a nuestras redes sociales, que nos sigas y que puedas compartir esta palabra con otros para que la palabra de Dios corra, sea glorificada y pueda bendecir también la vida de quienes te escuchan. Que Dios te bendiga y hasta nuestra próxima entrega.
Un abrazo fraterno para todos.